Vamos a continuar ahora con el tema 3, control de retrosíntesis, segunda parte, en donde vamos a ver conceptos de estereoselectividad. Hasta ahora vimos conceptos de quimio y de regioselectividad. En cuanto a la vía directa, cuando uno plantea una retro y quiere hacer la vía directa de síntesis, cuáles son los factores quimioselectivos y regioselectivos que tengo que tener en cuenta. Y ahora vamos a ver algunos conceptos de estereoselectividad, si de alguna manera yo quiero sintetizar un estereoisómero preferencialmente respecto a otro, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos visto quimioselectividad y regioselectividad, ¿sí? Ahora vamos a ver conceptos de diastereoselectividad y enantioselectividad. Aquí está algo que dice el químico americano Trost de la importancia a la hora de hacer una reacción en donde tenemos que ver muchas veces varias selectividades como las que vimos hasta ahora, la quimio, la regio, y ahora vamos a entrar a ver qué implica la diastereo y la enantioselectividad. La quimio y la regio ya la vimos, sí, pero simplemente a modo ilustrativo, ustedes ya tienen conceptos de regioselectividad, por ejemplo, cuando generan un doble enlace, porque si bien nosotros vimos la regioselectividad a la hora de formar enolatos, también ustedes han visto, por ejemplo, la regla de Zaitsev es una regla regioselectiva, la regla de Markovnikov es una regla regioselectiva, y de alguna manera las reacciones en donde están involucradas estas dos reglas son reacciones regioselectivas, ¿sí? Que sí que los conceptos de regioselectividad ya los han trabajado sin saber que eran reacciones regioselectivas, ¿sí? Veamos un poquito ahora lo que implican los otros conceptos. Veamos ahora el concepto de estereoselectividad. Leamos un poquito lo que dice porque son conceptos complejos, ¿sí? Dice, es la formación preferencial de un estereoisómero sobre todos los posibles. Implica una selectividad espacial en el camino de reacción de los reactivos, ¿sí? Y dice, la reacción es una reacción en la cual un determinado material de partida tiene la posibilidad de formar más de un estereoisómero, pero preferencialmente se forma uno solo, ¿sí? Dice, implica la formación de productos que son estereoisómeros en diferentes cantidades a partir de un único material de partida. Y otra vez, estamos diciendo que esta selectividad está relacionada con el camino espacial de los reactivos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una adición a un doble enlace, cuando hablamos de la selectividad espacial en el camino de la reacción, nos estamos refiriendo a que la adición en general se da por la cara menos impedida. Cuando hablamos de estereoselectividad y generamos diastereómeros, vamos a hablar de diastereoselectividad, y cuando hablamos de estereoselectividad y podemos formar más de un estereoisómero, más de un enantiómero, ¿sí? Preferentemente uno respecto a otro, hablamos de enantioselectividad. Ahora vamos a entrar al concepto de estereoespecificidad. La estereoespecificidad y la estereoselectividad no son lo mismo. No son lo mismo. Cuando hablábamos de estereoselectividad decíamos, un compuesto puede formar en una reacción más de un posible estereoisómero, preferentemente hará uno respecto a otro. Cuando hablamos de estereoespecificidad, estamos hablando de que un material de partida da un estereoisómero, y si yo parto del enantiómero de ese material de partida, voy a obtener otro estereoisómero que es el enantiómero de haber partido del enantiómero del reactivo. Yo sé que esto es complejo y que no es fácil. Leamos lo que dice ahí. Reacción en la que materiales de partida que son estereoisómeros dan productos únicos, solo uno en cada caso, que son estereoisómeros entre sí. ¿Qué estoy diciendo? Si yo parto de dos compuestos que la relación son estereoisómeros, uno respecto al otro, son enantiómeros, un enantiómero me va a dar un producto, el otro enantiómero me va a dar otro producto en las mismas condiciones de reacción, y los productos que obtengo son enantiómeros al igual que los materiales de partida. No estoy diciendo que obtengo un estereoisómero preferentemente. Estoy diciendo que obtengo uno solo. Parto de un material de partida con una estereoisomería, obtengo un producto con una estereoisomería, y si parto del enantiómero del material de partida
En la otra opción obtengo el enantiómero del producto, ¿sí? Importante, dice, se lleva a cabo, la reacción se da cuando se lleva a cabo con materiales de partida que son estereoisómeros, ¿sí? Cada uno da un producto de partida de uno de los reactivos que es estereoisómero del otro producto. Esto fue lo que ya expliqué. En este caso dice está relacionado con propiedades de la reacción más que con los reactivos. Es decir, estamos hablando de adiciones sin, implican reacciones estereoespecíficas, eliminaciones anti, implican reacciones estereoespecíficas, reacciones SN2 implican reacciones estereoespecíficas. Si, a su vez, cuando yo hago una reacción estereoespecífica, obtengo diasteriómeros, hablo de diastereoespecificidad, y si obtengo enantiómeros, hablo de enantioespecificidad. Otra vez, la estereoselectividad y la enantioespecificidad no son lo mismo, no son lo mismo. Cuando hablo de estereoselectividad, estoy diciendo que la reacción puede dar más de un estereoisómero, se forma preferencialmente uno respecto a otro, pero cuando hablo de estereoespecificidad, no estoy diciendo que forme más de una opción, estoy diciendo que parto de un material con una estereoisomería, llego a un producto con una estereoisomería. Parto del enantiómero del otro material de partida, llego a otro producto que es enantiómero respecto al anterior, ¿sí? A ver si nos explicamos. Primero, importante, una reacción 100% estereoselectiva no es 100% estereoespecífica. En cambio, una reacción estereoespecífica puede ser estereoselectiva. Sé que estos conceptos son complejos, pero son importantes que lo tengan en cuenta. Entonces, veamos un poquito cuando yo tengo un doble enlace y lo quiero hidrogenar. Vamos a estar hablando de reacciones o condiciones estereoselectivas y condiciones estereoespecíficas. Estereoselectivo implica que a la hora de que se dé la hidrogenación es más selectiva que se dé por la cara menos impedida, ¿sí? Que es lo que dice acá. La preferencia de esta adición por la cara menos impedida es una reacción estereoselectiva. En cambio, la adición sin es estereoespecífica. ¿Por qué? Porque cuando el hidrógeno se adiciona, si lo hace por este lado, me va a dar este estereoisómero, y si lo hace por este lado, me va a dar este otro estereoisómero, lo que significa que la adición sin me da por un lado un solo compuesto, por el otro lado el otro compuesto, que son enantiómeros entre sí. Por eso se dice que es estereoespecífica. La adición por un lado me da un único compuesto, la adición por el otro me da el otro compuesto. Si hago la adición por aquí, obtengo un compuesto, y si hago la adición por el otro, obtengo otro, cuyas relaciones son enantiómeros entre sí. Por eso la adición sin es estereoespecífica. No obtengo, si hago la adición aquí, dos opciones. Obtengo una sola, un enantiómero. Si hago la adición por el otro lado, el otro enantiómero. Entonces, dependiendo de cuál sea la cara que se adicione, va a ser el enantiómero que yo obtenga. Por eso se dice que es estereoespecífica. En cambio, el acercamiento del hidrógeno por el lado menos impedido se dice que es estereoselectivo porque de alguna manera está relacionado con los pasos a través de los cuales se da la reacción. Ustedes conocen un montón de reacciones estereoespecíficas, están todas listadas aquí, ¿sí? Y luego cuando presencialmente hagamos los ejercicios lo vamos a entender mejor. Pero todas estas son reacciones ya estereoespecíficas que ustedes conocen junto con estas otras que están aquí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entrar a ver algún concepto de cómo generar reacciones enantioselectivas o diasterioselectivas. Entremos un poquito entonces a ver en qué tipo de reacciones nosotros vamos a ver asimetría, ¿sí? Vamos a trabajar solamente dos tipos de reacciones, la monoalquilación de cetonas y derivados de ácidos carboxílicos de una forma estereoselectiva, en este caso enantioselectiva, ¿sí? Y vamos a trabajar también o ver un poquito en la reducción enantioselectiva de cetonas. Importante, cada vez que yo quiero hacer una síntesis asimétrica, necesito que exista asimetría, ya sea en el reactivo en el cual parto o a través de
las condiciones de reacción, ya sea un disolvente que sea asimétrico, ya sea un reactivo que use asimétrico, pero lo importante es que si yo quiero generar asimetría o obtener productos asimétricos, productos con una determinada estereoisomería, necesito algo a nivel de la reacción que me favorezca una opción, un estereoisómero respecto a otro y algo que me genere asimetría. ¿Cuáles son las dos opciones? Existen varias, pero ¿cuáles son las dos opciones que vamos a ver nosotros? Por ejemplo, que la simetría esté presente en el sustrato. ¿Qué significa esto? Que yo parta de un reactivo, de un material de partida que tenga cierta quiralidad. Si yo parto de un material de partida que tengo cierta quiralidad, puedo, a la hora de realizar una reacción, que esa quiralidad me genere preferencialmente la formación de algún estereoisómero respecto a otro. ¿Qué pasa si no tengo un reactivo que tiene quiralidad? Es decir, parto de un sustrato que sea simétrico. Bueno, necesito en alguna etapa de la reacción algo quiral, algo asimétrico. Y lo que implica esto puede ser el uso de auxiliares quirales. Ahí, como lo dice aquí, dice asimetría inducida por auxiliar quiral. Dice, la simetría es inducida gracias a la presencia de un grupo quiral enantioméricamente puro, que llamamos auxiliar quiral, que se incorpora a la molécula del sustrato de partida que es asimétrico, perdón, que es simétrico, sustrato de partida que es simétrico, incorporo el auxiliar quiral, le doy asimetría y hago la reacción. ¿Qué dice aquí? Dice, el auxiliar quiral se adiciona al sustrato originalmente aquiral, dirigiendo la reacción en forma diestereoselectiva, y luego el auxiliar quiral se remueve y obtengo un estereoisómero final preferentemente respecto a otro, gracias al auxiliar quiral a la hora de hacer la reacción que indujo la obtención de un enantiómero final respecto al otro. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando yo tengo una reacción asimétrica, tengo dos opciones. O usar un reactivo de partida, un sustrato de partida sobre el cual quiero hacer la reacción, que ya tiene una asimetría debido a que tiene una quiralidad dada, o si parto de un sustrato de partida que no tiene asimetría, que es simétrico, usar un auxiliar quiral, hacer reaccionar este auxiliar quiral con mi sustrato de partida que no tenía asimetría, generar una simetría, hacer una reacción sobre aquel compuesto que presenta el auxiliar quiral, ¿sí? Y luego removerlo. O, dicho de otra forma, en vez de el auxiliar quiral incorporarlo a mi molécula de partida que era simétrica, usar condiciones de reacción aquirales, disolventes aquirales, reductores aquirales, como vamos a ver aquí, ¿sí? Lo importante de esto es, sea como sea, para que una reacción sea asimétrica, necesito que en las condiciones de reacción, ya sea en el sustrato de partida o en las condiciones en las que yo lleve a cabo la reacción, tenga algo que me induzca la asimetría de la reacción y por lo tanto la formación preferencial de un estereoisómero respecto a otro en el producto final. Entonces, el uso de estos auxiliares quirales que implica como una metodología de trabajo. Primero, elegir cuál va a ser el auxiliar quiral que voy a usar. Hacerlo reaccionar con mi sustrato que es simétrico, que no tiene quiralidad. Llevar a cabo la reacción y por lo tanto a la hora de generar la reacción, como yo tengo un sustrato que ahora sí tiene una simetría dada por el auxiliar que usé, ¿sí? Y que uní a mi sustrato de partida que no era quiral, ¿sí? Ahora como hago la reacción y tengo condiciones de asimetría, voy a generar un diastereómero preferencial respecto a otro. Habiendo obtenido el producto final de la reacción, la última etapa que siempre se utiliza cuando tengo asimetría inducida por auxiliares quirales es eliminar el auxiliar quiral y obtengo finalmente el enantiómero preferencial que se formó en la reacción. ¿Sobre qué sustratos o sobre qué reacciones vamos a ver nosotros este tipo de metodologías? Sobre una alfa alquilación de cetonas y de derivados de ácidos carboxílicos, que decimos
que se llama monoalquilación enantioselectiva, ¿sí? En esta monoalquilación enantioselectiva, porque voy a obtener un estereoisómero preferencial sobre de producto de alquilación en alfa, acetonas o derivados de ácidos carboxílicos, necesito tener presente estos dos factores que dicen acá. Primero, siempre que hable de una monoalquilación enantioselectiva, voy a usar como un equivalente del enolato que va a ser regio específico, que lo voy a generar a través de betacarbonilos, de enaminas o de iminas. Pero tanto los betacarbonilos como las enaminas o las iminas las voy a tener que haber generado con auxiliares quirales que me den estereoselectividad o estereoespecificidad a la hora de la reacción, ¿sí? Y por lo tanto usaré iminas quirales o azaenolatos, ¿sí? Quirales, ¿sí? U oxazolidinonas quirales, que a la hora de reaccionar con mi cetona o con mi derivado de ácido carboxílico me induzcan, me dé un sustrato que es quiral y por lo tanto a la hora de hacer la reacción me inducen una cara preferencial de generar la alquilación diferente y por lo tanto un producto final. Ahora vamos a ver específicamente cuando hablamos de estas cosas a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tres opciones vamos a ver nosotros de cómo usar el auxiliar quiral y cómo generar la asimetría sobre mi cetona, aldehído o derivado de ácido carboxílico? Vamos a ver la formación de iminas con aminas quirales, la formación de hidrazonas con aminas quirales, y acá estoy trabajando sobre carbonilos, siempre de aldehídos o cetonas, y también vamos a ver la formación de enolatos con oxazolidinonas quirales, y en este caso estoy trabajando con derivados de ácidos carboxílicos. Entremos a la primera opción. Bueno, vamos a usar como equivalente sintético del enolato iminas, pero ahora estoy trabajando con tanto carbonilos de aldehídos o cetonas que son simétricas. Si yo quiero generar una asimetría en la alquilación, necesito usar un auxiliar quiral que tenga carbono quiral. Entonces, la primera opción que nos planteamos es la monoalquilación mediante la formación de iminas con aminas quirales. ¿Cómo son o cuáles son algunas de las aminas que se utilizan? Por ejemplo, esta que está aquí. Esto es una amina en donde la quiralidad está dada por este carbono. Se obtiene a partir de esta secuencia sintética. Es la S2-amino-3-fenil-1-metoxipropano. También puedo usar la R. Y lo importante es que dependiendo de la quiralidad aquí, a la hora de unirse esta amina quiral a nuestro carbonilo, le va a dar una asimetría a esa unión. ¿Qué implica entonces la monoalquilación utilizando iminas quirales? Bueno, veamos un poquito esta secuencia sintética que vemos aquí. Tenemos la ciclohexenona y queremos hacer una monoalquilación, alquilar a nivel del carbono alfa del carbonilo. Pero la queremos hacer de tal manera de obtener un solo enantiómero, es decir, que el acercamiento o la obtención sea con un carbono que me deje una quiralidad aquí. Si yo no uso aminas quirales, a la hora de hacer la monoalquilación, voy a tener la mezcla racémica sobre este carbono, ¿sí? Pero si yo uso un auxiliar quiral y genero, como en este caso, a partir de esta amina, una imina que evidentemente es quiral, porque acá está el carbono que es quiral, ¿sí? A la hora de generar y de poner esto en condiciones básicas, bueno, voy a perder este protón, es lógico. Pero a la hora de perder este protón, el intermedio que se forma es un intermedio en el cual la N-litio en amina, el litio se coordina por el oxígeno y con el par de electrones del nitrógeno y se coordina por una cara preferencial dada la quiralidad que tiene este carbono. La coordinación por esta cara preferencial hace que a la hora de que este doble enlace actúe como nucleófilo en este carbono y ataque al haluro de alquilo correspondiente para hacer la alquilación, lo haga por la misma cara que se coordinó en litio. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que el intermedio quiral, donde la quelación de litio con el nitrógeno y el oxígeno se da,
ese determina un lado del ataque del doble enlace al electrófilo. Vuelvo a repetir, cuando yo genero esta imina que es quiral, ¿por qué es quiral? Porque tiene este carbono que está acá. ¿Y de dónde viene? De haber usado esta amina quiral y hacerla reaccionar con la cetona, que era aquiral, formo una imina que es quiral en las condiciones básicas, que sería la etapa posterior, previo a hacerla reaccionar con el haluro de alquilo. En estas condiciones básicas se forma este intermedio, esta N-litio-enamina. Esta enamina, lo que se ve es que hay una coordinación del litio con el oxígeno y con el nitrógeno. Esta coordinación, debido a que acá hay una quiralidad definida, se da por un único lado, por el mismo lado que está el metoxilo, dejando este par de electrones y el doble enlace más disponibles a la hora del ataque, porque el par de electrones viene para el enlace nitrógeno-carbono y este par de electrones lo va a tomar este carbono para atacar. Entonces esta coordinación del litio hace que a la hora del ataque a el electrófilo, el ataque se haga por el mismo lado de la coordinación del litio a la función oxigenada y nitrogenada. ¿Qué implica esto? Que a la hora de la entrada de la nueva unión del grupo carbonado a este carbono, no sea indistinto de dónde se va a dar, sino que se da por el mismo lado de la coordinación del litio. La alquilación se da en una forma diasterio selectiva, diasterio porque tengo aquí un carbono quiral y aquí también. Cuando remuevo y quito la imina, ¿sí? Y rehago el carbonilo, ¿sí? ¿Qué es lo que veo? Que obtengo finalmente un producto en donde la alquilación se dio en forma enantioselectiva. Esta enantioselectividad se logró en esta etapa debido al uso del auxiliar quiral. Entonces, otra vez, la monoalquilación la logré obtener de una forma enantioselectiva porque usé un auxiliar quiral, que es una amina con quiralidad definida, formo la imina que es quiral, hago la reacción, obtengo un diasteriómero preferencial respecto a otro, regenero el carbonilo, me quito el auxiliar quiral y ahora llegué a un producto que es enantio selectivo, ¿sí? Si yo no hubiese usado el auxiliar quiral, no hubiese podido obtener este compuesto con un exceso enantiomérico entre un 87 y un 99, sino que hubiese obtenido, si voy por esta vía, sin el uso del auxiliar quiral, una mezcla racémica a la altura de este carbono, ¿sí? ¿Qué otras opciones tenemos? Otra opción de generar una monoalquilación enantioselectiva es, en vez de usar iminas quirales, usar hidrazonas quirales. Para usar una hidrazona tengo que partir de este tipo de compuestos, ¿sí? Este tipo de compuestos son los reactivos de Enders, ¿sí? Se obtienen a partir de esta secuencia sintética. Si parto de la S-prolina, voy a llegar a este compuesto S que se llama S-amino 2-metoxipirrolidina. Y si parto de la R-prolina, a el reactivo que se llama de RAMP correspondiente, la R-amino 2-metoxipirrolidina. Tanto el S como el R son los compuestos que voy a usar para inducir quiralidad en mi carbonilo de aldehído cetona, que es simétrico, generar hidrazonas, hacer la reacción de alquilación con esta hidrazona que es quiral y luego eliminar la hidrazona y seguir adelante. Veamos un poquito entonces qué implica la reacción específicamente usando como auxiliares quirales las hidrazonas. Entonces, implica el uso de estos auxiliares, los hago reaccionar con mi carbonilo de aldehído cetona, genero una hidrazona que es quiral, la S si partí de la S-aminopirrolidina y la R si partí de la R-aminopirrolidina. Ahora la reacción de alquilación en este carbono o en este carbono o en este, la daré sobre estos sustratos que son quirales. El hecho de que ahora tengo una quiralidad definida
va a ser que a la hora de la alquilación, una de las caras preferenciales de este camino o de este sea el que haga el ataque y por lo tanto obtengo un diasteriómero preferencialmente. Veamos qué implica entonces. La secuencia implica, tengo un carbonilo que no tiene quiralidad. La primera etapa es el uso del auxiliar quiral, por ejemplo, el reactivo S de Enders, ¿sí? Genero la hidrazona correspondiente. Ahora lo pongo en medio básico. Puedo quitar tanto este protón como este. A la hora de generarse el enolato correspondiente, hago el ataque a el haluro de alquilo que quiero incorporar. Pero evidentemente la quiralidad dada por la hidrazona va a favorecer que el ataque se dé por un lado de este plano respecto al otro. Y por lo tanto, el compuesto que se forma es un compuesto diasterio selectivo. Luego regenero el carbonilo, elimino el auxiliar quiral y obtengo un producto que es enantioméricamente puro. Este producto enantioméricamente puro fue posible gracias al uso de este auxiliar quiral. Si yo hubiese querido pasar de aquí a acá sin usar auxiliares quirales, no hubiera obtenido nunca este compuesto de alquilación con un exceso enantiomérico importante, sino que hubiese obtenido la mezcla racémica sobre este carbono, ¿sí? Entonces, veamos un poquito a qué se debe esta quiralidad inducida y por qué hay una opción preferencial. Estas son las etapas de reacción, ¿sí? Y veamos cómo se induce esta asimetría. Lo que se genera es, a la hora de tener la hidrazona se pone en medio básico, como ya vimos, se pierde el hidrógeno en el carbono alfa a todo este sistema, y cuando se pierde acá el hidrógeno, se forma un asa enolato quiral. A esto se le llama asa enolato que es quiral. ¿Por qué es quiral? Porque la quiralidad está dada por este carbono, por este que está aquí, ¿sí? En esta quiralidad que está dada por el carbono este que está acá, se forma un asa enolato en donde el litio se coordina por una cara de este asa enolato. La coordinación del litio por esta cara del asa enolato hace que a la hora de que este carbono actúe nucleofílicamente y ataque a un electrófilo, lo va a hacer por la misma cara de la coordinación del litio. Entonces, a la hora de que entre el nuevo electrófilo en esta posición, no lo hace por ambos lados, sino que lo hace por la cara de coordinación del litio, y la cara de coordinación del litio está relacionada con la quiralidad que trae la hidrazona que usé. Si uso una hidrazona, voy a generar una cara de coordinación por un lado, y si uso la otra hidrazona enantiomérica respecto a esta, voy a generar la coordinación del litio por el lado opuesto. Dependiendo de cuál sea la quiralidad del auxiliar quiral, va a ser cuál sea la cara del asa enolato de litio que se formó y por lo tanto la cara de ataque de este carbono que actúa como nucleófilo al electrófilo y la posterior y final entrada de la alquilación que deseo, pero que va a ser diasterio selectiva, ¿sí? Sigamos un poquito adelante. Aquí está lo mismo que acabamos de explicar. Tengo, cuando formo la hidrazona y lo pongo en condiciones básicas, el asa enolato. Este asa enolato que va a trabajar a esta altura, ¿sí? Como nucleofílico, veo que hay una coordinación de litio con el metoxilo que trae la hidrazona y con el nitrógeno de la hidrazona. Por lo tanto, a la hora de esta coordinación, bueno, esto hace que todo el sistema de electrones que tiene que estar en juego a la hora del ataque sea preferencial, una cara para que se ubiquen estos electrones y ataquen al electrófilo respecto a la otra. Entonces, el ataque al electrófilo va a ser por la misma cara de coordinación del litio, ¿sí? Y finalmente, cuando yo luego regenero el carbonilo, voy a tener un enantiómero en donde entró específicamente con una posición preferencial a nivel estérico mi electrófilo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál sería el último paso luego de que yo logré una entrada o una disposición diastereoselectiva de mi electrófilo sobre el carbono alfa, ¿sí? En ese auxiliar hidrazona quiral que hice reaccionar? Ahora yo puedo eliminar el auxiliar quiral, quitarlo, ¿sí? Por diferentes formas. Puedo generar el carbonilo en estas condiciones o puedo transformar esta hidrazona en un nitrilo, ¿sí? O en un ditiano o en un carbonoamina. Lo importante es que yo hice una reacción estereoselectiva incorporando en el carbono alfa el electrófilo que yo quería, con una estereoselectividad definida, con una enantio especificidad muchas veces importante, ¿sí? Y luego regenero el carbonilo o elimino el auxiliar quiral. Por eso este tipo de reacciones son muy versátiles, porque no solo me permiten hacer una monoalquilación de una forma enantioselectiva sobre un sustrato que no tenía inicialmente quiralidad, como era la cetona de partida, y luego transformarlo en otras opciones, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a ver es otra forma de generar una monoalquilación enantioselectiva, pero vamos a trabajar sobre derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Y ahora la quiralidad o el auxiliar quiral son oxasolidinonas. Estos son los auxiliares quirales que vamos a usar, o este auxiliar quiral que vamos a usar, y este es de donde proviene cada uno de estos auxiliares quirales, ¿sí? Se llaman oxasolidinonas de Evans y se utilizan cuando yo quiero hacer alfa-alquilaciones enantioselectivas sobre cloruro de ácidos, ésteres o ácidos carboxílicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo trabajan. Estas oxasolidinonas se pueden obtener, por ejemplo, a partir de esta secuencia sintética, esta concretamente a partir de la S-fenilalanina. En cada caso, según la que quiera obtener, será el reactivo de partida con la quiralidad de partida que deseo final en la oxasolidinona de Evans. ¿Cuál es la secuencia sintética a la hora de hacer la reacción con ellas? Bueno, como ya vimos, tenemos un derivado de ácido carboxílico que no tiene quiralidad. Le incorporo el auxiliar quiral, en este caso con una base, remuevo este protón, ataca al cloruro de ácido o al derivado de ácido carboxílico correspondiente y formo el derivado que tiene la quiralidad. Sobre este derivado se ponen condiciones básicas, ¿sí? Se genera el enolato correspondiente o el equivalente sintético del enolato en este caso. Va a haber un ataque preferencial de una cara respecto a otra, se lo pone en condiciones de alquilación con el haluro de alquilo correspondiente y el ataque se da preferencialmente generando diastereoselectividad. Luego se remueve el auxiliar quiral y obtengo nuevamente el derivado de ácido carboxílico, en este caso sería el ácido carboxílico y no el cloruro de ácido, ¿sí? Pero en donde la alquilación se dio en alfa al carbonilo en forma enantioselectiva. Veamos un poquito en este caso cómo es la forma de dirigir la diastereoselectividad primero y la enantio en el producto final. Vamos a explicar entonces un poco en este caso concreto cómo se induce la asimetría. Generé con la oxasolidinona auxiliar quiral que usé el compuesto sobre el cual voy a hacer la alquilación. En medio básico se pierde este protón y se genera un enolato quiral, ¿sí? En donde el litio se coordina. En este caso concreto lo que se ha visto es que el ataque, ¿sí? Por parte de este carbono al haluro de alquilo correspondiente lo hace por el lado opuesto al que está presente el sustituyente aquí en la oxasolidinona usada, ¿sí? Luego se regenera el carbonilo, este que estaba aquí, genero el ácido y tengo el compuesto final. Como ven aquí también hay pautas estéricas, ¿sí? A la hora del ataque, pero en este caso las pautas estéricas están dadas por un impedimento estérico, ¿sí? Dice, el enolato atacará al electrófilo, haluro de alquilo, por la cara opuesta al grupo sustituyente de la oxasolidinona, debido a un impedimento estérico, ¿sí? Muy bien. En este caso, la coordinación del litio simplemente genera una cara de rigidez y a la hora del ataque, este carbono lo hará por el lado opuesto al que se presente este sustituyente en la oxasolidinona. Sea como sea, induce un lado preferencial de ataque al haluro de alquilo, generando una diastereoselectividad en la reacción y cuando yo libero la oxasolidinona, el auxiliar quiral,
genero un producto enantioméricamente puro. Entonces, en resumen, las etapas que implican el uso de auxiliares quirales están aquí. Es una metodología importante porque permite acceder a partir de sustratos que son aquirales a compuestos con enantioselectividad. Se puede dar sobre diferentes grupos funcionales, acetales, esterborónicos, enaminas, iminas, todos estos grupos funcionales se pueden usar a la hora de hacer auxiliares quirales, ¿sí? Y tiene alguna desventaja y es, para lograr la quiralidad deseada, se debe usar un auxiliar quiral estequiométricamente, ¿sí? Es decir, en la misma cantidad que el reactivo aquiral sobre el cual quiero que reaccione. Y la otra desventaja es que tengo dos pasos adicionales y es la incorporación del auxiliar quiral y la remoción del mismo, dado que es un auxiliar y no quiero que esté al final en la reacción. Estos son los ejercicios que se plantean como para hacer a partir de todo lo que vimos ahora. ¿Qué es lo final que vamos a ver? La reducción enantioselectiva de cetonas. En este caso, la reducción la vamos a ver usando reactivos reductores que tengan quiralidad, ya sean con aluminio o con boro. Bueno, acá hay un ejemplo en donde puedo perfectamente, a partir de hidruros que tienen unido al aluminio un compuesto quiral, este reductor es quiral y por lo tanto lo que se ha visto es que más allá de reducir a una cetona que no es quiral, la aproximación de este reductor a esta cetona no le es lo mismo una cara que la otra y deja el alcohol con un exceso enantiomérico muy grande. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, en vez de usar hidruros de aluminio unidos a compuestos quirales, usar de alguna manera hidruros complejos, ¿sí? Pero de boro, y también sucede lo mismo. ¿Qué pretendemos con esto? Ver que de alguna manera existen reacciones enantioselectivas, pero que cada vez que yo quiera hacer una reacción enantioselectiva, necesito querer tener algo que me induzca la quiralidad, ya sea en el sustrato, ya sea un sustrato quiral de partida, y si es un sustrato aquiral, que yo use un auxiliar quiral que se incorpora al sustrato, hago la reacción y luego lo elimino. O, como en este caso concreto, uso algún reactivo que tiene quiralidad y por lo tanto a la hora de aproximarse a el sustrato sobre el cual quiere reaccionar, le da una opción preferencial y por lo tanto una reacción o un lado preferencial a la hora de reaccionar y genero enantioselectividad.